Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí al Gato Gris, me da muchísimo gusto verlos nuevamente. Yo soy Ángel y recuerden que este es un lugar en donde hablamos de libros y todo lo que tiene que ver alrededor de ellos. ¡Ah! Y ya maté el mío. Y como les decía antes de matar mi libro, este es un lugar donde hablamos de libros y todo lo que tiene que ver alrededor de ellos. El día de hoy vamos a hablar de un libro de fantasía juvenil, sí, es el que maté, y este es El Hijo Infinito de Adam Silvera. Pero como ya se la saben, antes de empezar a hablar del libro, platicaremos de nuestro autor en 3, 2, 1. Adam Silvera es un escritor bastante joven que nació en 1990 en el sur de Bronx, en Nueva York, en Estados Unidos. Su madre es puertorriqueña y quizá de ahí viene lo curioso de su apellido. Desde que tenía 10 u 11 años, Adam Silvera empezó a escribir y ahí encontró que la escritura era parte de su vida. Por su juventud ha pasado por momentos complicados como lo que es la depresión, sin embargo, afortunadamente ha salido adelante, cosa que quizá podemos llegar a ver reflejados en algunos de sus libros. Ha tenido una serie de trabajos curiosos como barista, como vendedor de libros o editor de libros infantiles. Actualmente vive en Los Ángeles y es autor de varios libros y varias narraciones cortas, dentro de las cuales destacan principalmente Al final mueren los dos o la trilogía de El Hijo Infinito, del cual ya está publicado el primer libro y el segundo. Este acaba de salir justo hace unos meses y pues bueno, justo de este libro es el que platicaremos el día de hoy. Muy bien, yo sé que con el título del video probablemente están buscando algo de salseo y quizás sí lo van a obtener, pero voy a tratar de dejarlo hasta el final del video porque me gustaría enfocarme primero en qué me gustó y qué no me gustó de este libro. El Hijo Infinito es un libro de fantasía juvenil urbana. Está narrado en Nueva York y va a estar relatado principalmente por dos hermanos, Emil y Brighton. El libro estará escrito en primera persona y aunque estos son nuestros dos personajes principales, habrá algunos capítulos en los que entraremos en el pensamiento de otros personajes que podrían ser un poco secundarios, pero que van tomando fuerza a lo largo de este libro. ¿De qué trata El Hijo Infinito? La historia se va a desarrollar en Nueva York, como lo mencioné anteriormente, en donde van a cohabitar prácticamente tres tipos de personas. Los humanos, que no tienen ninguna habilidad como tal, que es la mayoría. Los seres celestiales o portadores de hechizos, que son personas que nacen con ciertos poderes muy particulares. Estos están muy bien estudiados y se les ha ido clasificando cuáles son sus diferentes habilidades. De hecho, muchas de las personas que no tienen poderes idolatran o los ven como héroes a estos portadores de hechizos. Y en un tercer punto tenemos a los espectros, quienes son personas que han robado estos poderes y por lo tanto adquieren estas habilidades. Por cierto, la forma en que los roban es bastante creepy, quizá por eso les llaman espectros. Estos tres elementos, como lo mencioné, van a tener que cohabitar en un mundo actual en donde hay problemas políticos y en donde hay ciertas peleas entre estas tres facciones. Por una parte, los humanos se encuentran como los elementos más sensibles, dado que no tienen ninguna habilidad. Los portadores de hechizos que nacen con ellos obviamente tratan de combatir a los espectros, quienes roban los poderes. Por lo tanto, estas dos facciones van a ser las principales que van a estar peleándose. En esta historia, nuestros personajes principales van a ser dos hermanos, Emil y Brighton. Ellos dos, que tienen características personales muy diferentes, al final de cuentas están súper unidos porque siempre se han tenido a ambos para superar muchísimos problemas. Ambos han idolatrado siempre a los portadores de hechizos y desde pequeños han soñado con ser uno de ellos. Sin embargo, el tiempo ha pasado y los dos son personas prácticamente normales. Uno está enfocado en seguir a estos portadores de hechizos y trata de hacerlo a través de plataformas como YouTube, mientras que el otro, por azares del destino, desarrolla ciertos poderes y se convierte en un ser celestial. Y aquí empieza nuestra verdadera historia, porque a final de cuentas, este hermano que ha recibido ciertos poderes de manera natural va a ser un blanco sencillo para los celestiales, que probablemente buscan para protegerlo y hacerse de sus poderes, y los espectros, quienes definitivamente seguro lo buscarán para robarse sus habilidades. Pero ¿qué pasa con el otro hermano? Esto va a ser bastante interesante. Lo peculiar de esta novela es que todo va a transcurrir en un mundo actual, pero en donde existen fénix, existen hidras, existen seres mitológicos. Eso me gusta muchísimo
porque nos hace traer ciertas criaturas mitológicas a nuestro mundo actual. Y ni siquiera son como raras, de hecho hay estudios, hay museos en donde se narran sobre estas criaturas mágicas. La lectura es muy fácil y es cómoda, los capítulos son bastante cortos, lo que hace que se sienta más fluida esta narración. Sin embargo, particularmente siento que algo le hace falta a Adam Silvera para poder desarrollar una historia un poco más sólida. Sí, yo les dije que aquí iba a haber un poco de salseo y quizá estamos entrando en ese punto. No me malentiendan, yo ya había leído de Adam Silvera Al final mueren los dos, uno de los libros con mayor spoiler que existen. Y ese libro, aunque recuerdo que me costó un poco de trabajo iniciarlo, porque la forma en que escribe no me parece tan digerible, a pesar de ello, honestamente ese libro me gustó muchísimo. La historia es increíble, es original, el final es bastante bueno, es brutal, pero algo pasa con este libro. De hecho, les voy a ser honesto, cuando empecé a leer este libro y leí su autor, me hizo ruido, sin embargo no me transportó inmediatamente a la novela de Al final mueren los dos. Fue hasta que empecé a como indagar un poquito más en el autor porque me hacía muchísimo ruido su nombre y fue como, oh por Dios, yo ya había leído algo de él. Quizá eso provocó que las expectativas sobre este libro subieron un poco y definitivamente no se cumplieron o se cumplieron en un bajo grado. Creo que Adam Silvera tiene una historia que aunque pudiera ser no del todo original, sí es buena. Esta perspectiva de estas dos facciones que están peleando constantemente es muy interesante. La historia sobre los dos hermanos y cómo tienen características pues completamente opuestas le da sabor a la historia, pero algo faltó, no logra conectar. De hecho, quiere introducir ciertos aspectos políticos, pero los deja apenas como una pincelada tan tenue que de pronto uno ya no siente realmente que tenga un factor importante cuando debería tenerlo. De acuerdo a Adam Silvera, esta historia se viene gestando desde que él era muy pequeño y probablemente esos son los aspectos que hagan de este libro, a mi parecer, un poco débil. Ahora, hay un par de detalles que honestamente no me fascinó de este libro. Uno de ellos es que honestamente me molesta muchísimo cuando sobreutilizan marcas en los libros. Y me refiero a marcas que existen. En este caso, principalmente las redes sociales. Yo sé que me van a decir que esto es como un puntapié, dado que yo estoy utilizando una red social, pero creo que un libro debe de ser atemporal y el hecho de introducir ciertas redes sociales podría provocar que en algún momento se vuelva un poco obsoleto ese libro. Por otra parte, siempre he pensado que aquellos que meten muchos nombres de marcas, como marcas de café, marcas de tiendas de ropa, o en este caso las redes sociales, me da la impresión que solo están tratando de agarrarse de esos elementos para tener más fuerza y más peso en el libro. Sí, entiendo que es un libro juvenil y que probablemente de esta manera está tratando el autor de conectar mejor con su público, pero me parece que no es necesario. He leído muchos otros libros de tipo juveniles que no tienen que utilizar este tipo de herramientas. El mejor ejemplo que podemos tener es con su libro de Al final mueren los dos, en donde el mismo autor utiliza los nombres de ciertas redes sociales que no existen, que él las crea, que son completamente originales para él y funciona bastante bien. En cambio, en este caso, lo siento bastante forzado. Otra cosa que honestamente no sabía si ponerlo en el video porque me parece un poco delicado y porque se puede súper malinterpretar. Sin embargo, me fascina intercambiar comentarios. Es algo que el autor escribe sobre las primeras páginas. Él nos menciona que buscó escribir este libro y gestó una historia en donde hubieran personajes que tuvieran parte de esta representación o que se sintieran identificados cuando tienen otra identidad de género, específicamente quizá, por ejemplo, un joven o un niño gay. Eso me parece bien, eso me parece perfecto. Es decir, hay pocos héroes, hay pocos personajes que tienen una identidad de género diferente. Y esto probablemente es algo que tendremos que ir evolucionando como sociedad y que creo que cada vez se empieza a dar más. Pero lamentablemente en este libro lo veo un tanto forzado. Es decir, he leído otros libros en donde los personajes tienen preferencias sexuales o identidades de género muy diferentes, por ejemplo en El Príncipe del Sol de Claudia Ramírez Lomelí, donde los personajes simplemente están ahí y lo que se da como cualquiera de nosotros en una vida real. Me acuerdo muchísimo en Yo Soy Simon, que voy a admitir, yo solamente vi la película, hay una escena donde él mencionaba por qué tenemos que declarar o por qué tenemos que mencionar nuestra identidad sexual o nuestra identidad de género. Esto tendría que ser algo completamente natural y ni siquiera tendríamos que avisarlo. Tendría simplemente que verlo el mundo y el mundo entenderlo de esta manera. De verdad, entiendo lo que el autor está tratando de buscar y a final de cuentas sí,
creo que hacen falta más libros de estos, pero yo lo único que pediría es que no sean tan forzados, porque forzados me da la impresión de que no están logrando el cumplido que realmente quieren, que esto es que simplemente todos somos humanos y punto. Quitando este último aspecto, la verdad es que me entretuvo muchísimo este libro. La historia me parece buena, un poco simple, y siento que a Adam Silvera le hizo falta profundizar un poco más en la parte y en el juego político. Creo que eso hubiera tenido un alcance brutal, probablemente lo haga en el segundo libro, y es por todo esto que yo le doy a este libro una calificación de 2 peces sobre 5. Lo recomiendo muchísimo para jóvenes que les gusta la fantasía y que buscan algo actual. Creo que es un libro de fácil lectura y que podrían leer en muy corto tiempo, y quizá para todos nosotros que estamos buscando pues simplemente pasar el tiempo. Les voy a confesar, este libro lo había visto desde hace muchos años y lo elegí por la portada. Sí, nunca juzgues un libro por la portada, pero yo realmente dije, esto parece un gran libro. Y la pregunta es, a pesar de estos 2 peces sobre 5, ¿leeré la segunda parte? Y la respuesta es, muy probablemente, porque la verdad es que me entretuvo y me dejó picado. El final del libro es muy bueno y quería saber más, y me pareció que fue demasiado rápido y no estoy entendiendo qué va a pasar ahora. Platícame, ¿tú ya lo leíste? ¿Qué te ha parecido? ¿Qué opinas sobre este libro? Me encantaría saber si también has leído algo más de este autor. Pues bueno, básicamente eso sería todo por el video de hoy. Me encantaría leer sus comentarios. Ya saben que les dejo aquí mis redes sociales para que me escriban, para que me pongan todo lo que quieran, sugerirme o comentarme sobre libros. Nunca olviden que leer no es una actividad en solitario, para eso estamos todos nosotros. Cuídense mucho y hasta el próximo video. Bye.